Dixo presenta En el filo de la navaja, en los confines del consenso. Disidencia, un podcast de Pablo Magluf. Queridos amigos, bienvenidos a Disidencia. Yo soy Pablo Magluf, me da mucho gusto saludarlos. Este es un podcast en exclusiva para Substack, que la verdad ya le está yendo bien. Gracias a todos por su invaluable apoyo. Si no se han suscrito, háganlo. Van a poder escuchar el preview y si les gusta, por favor, suscríbanse. Es una chela al mes, no es nada. Y así apoyan a medios independientes. Les traigo un gran invitado, pero no sé si para un episodio un poquito de miedo, porque vamos a hablar de economía y pues parece que esto ya no da. Parece que le está llegando la hora señalada a la borrachera populista que siempre llega. Y pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar del déficit, el gobierno ya no tiene dinero, vamos a hablar de las calificadoras que están bajando la calificación de México, vamos a hablar de Trump, por supuesto, de China, de la amenaza fiscal. Para compensar la falta de dinero, pues van a tener que extraerle rentas a alguien, ¿no? Vamos a hablar de Pemex, en fin, es un programa nutrido. Y pues para eso por fin tenemos en Disidencia un prominente miembro del Star System intelectual del ya fallecido neoliberalismo. No, y en serio, un gran economista, profesor del TEC en Puebla, articulista en El Financiero. Ya lo habían solicitado ustedes, queridos suscriptores. Les traigo a Manuel Molano. Bienvenido, querido Manuel. Un placer tenerte aquí en Disidencia. El placer es totalmente mío, Pablo. Muchas gracias por invitarme a Disidencia. Y sí, bueno, los economistas normalmente no traemos buenas noticias. Yo le digo a mis alumnos todo el tiempo que si queremos vender cajitas felices, pues hay un restaurante con un payaso que sonríe todo el tiempo y que vende cajitas felices. Los economistas no somos esa persona, ¿no? Sí, no, desde luego, pero además objetivamente no se ve bien el panorama y ya nos dirás por qué no. Antes de entrar en materia internacional, o sea, quiero concentrar el inicio de la charla, querido Manuel, en México. Pues ya sabemos a estas alturas del año que pues tenemos un déficit, ¿no? Un déficit histórico, Manuel. Acaba de presentar el presupuesto y pues para los amigos que nos escuchan sencillamente se puede resumir diciendo que el gobierno ya no tiene dinero, o sea, está gastando más de lo que entra. Entonces así pues con palitos cuéntanos qué significa esto para una economía como la nuestra. Estamos hipotecando el futuro, el gobierno tendrá que meter sus garras en nuestras bolsas. ¿Qué exactamente? Eso siempre. Mira, yo creo que sí. Lo que pasa es que peso que dejamos de pagar hoy de impuestos, nos diría David Ricardo, que lo vamos a pagar mañana con intereses, ¿no? Y el gobierno mexicano tuvo una posición relativamente cómoda durante los 30 años del neoliberalismo, entre comillas, ¿no? Durante la larga noche neoliberal que le dicen los morenistas, ¿no? Porque tuvimos una relativa bonanza petrolera al mismo tiempo que la tasa de interés era muy baja en los mercados internacionales. Entonces, pues un déficit de 1% del PIB, de medio punto porcentual del PIB, por ahí en el gobierno de Peña o en el gobierno de Calderón, o el gobierno de Fox, pues era un pecadillo fiscal que pues todo mundo podía perdonar porque pues, además no ibas a pagar enormes intereses sobre eso, ¿no? Ahorita un bono de 10 años, un CETE a 10 años o un bono mexicano colocado fuera, pues está pagando alrededor del 10% anual, ¿no? Y es una tasa muy parecida en dólares y en pesos, ya, ¿no? No hay una diferencia grande. Entonces esto implica que si yo dejo un peso sin pagar hoy, voy a pagar un peso con 77 centavos al final del sexenio. Uh-huh. Y esto te pone en una dinámica en donde no puedes estar acumulando deuda porque pues entonces te empieza a brincar. El señor cacique de Macuspana que tuvimos en Palacio Nacional durante 6 años,
pues nos decía, pues es que yo no tomé nuevos empréstitos, pero es que no era necesario que tomaras nuevos empréstitos, con que no renegociaras la deuda adecuadamente, con que no tomaras mejor tasa a un plazo más largo y con que incurrieras en semejante déficit fiscal, pues con eso fue más que suficiente. Y esto implica que si seguimos por donde vamos, con un déficit del 6% del Producto de México, esto es, imagínense que de cada 100 pesos que entran en su casa o en su empresa, pues quedas a deber 6 consistentemente todos los meses y todos los años. Pues eso se te puede convertir en algo que casi duplique, incluso hasta podríamos pensar que hasta triplique la deuda pública, sobre todo si eres ambicioso fiscalmente, ¿no? Si eres como estos políticos de izquierda que piensan que realmente el ancla del desarrollo es que el Estado gaste. Y nos han tratado de convencer de eso, ¿no? Nos han tratado de convencer de que es muy importante que el Estado esté quitándole a garrotazos el dinero a unos para entregárselo a otros, ¿no? Y que además esté haciendo infraestructuras como conectar Cancún con el Golfo de México con un tren, ¿no? Para que el país se desarrolle, ¿no? Y no necesariamente ese es el caso. Y yo creo que ahí hay mucha hebra de dónde sacar y dónde pensarle, Pablo. Sí, o sea, aquí en tu respuesta insinúas dos principales causas de esto. Aquí necesito que como que desmenuces mucho los términos y darlos como Gerber a los amigos del auditorio para que se entienda muy bien qué fue lo que sucedió, pero insinúas, entiendo, dos causas principales. La clientela, o sea, el reparto de efectivo, que es parte toral del populismo, ¿no? Decías quitarles a unos para darles a otros. Eso sonó a pues la despensa del bienestar y la pensión, ¿no? Que sostiene este gobierno. Y por otro, señalabas pues los elefantes blancos, los proyectos pues faraónicos, ¿no? Que de faraónicos creo que no tienen nada, más bien. Pero más o menos esas serían las dos causas, ¿no? De vanidad. Son proyectos de vanidad y con justificaciones muy raras, ¿no? Te dicen cosas como es que del sureste salieron los recursos naturales que financiaron el desarrollo de México en los siglos XIX y XX, entonces hay que regresarles. Eso no es verdad. Si ese fuera el caso, pues no habría nada en Taiwán, y pues en Taiwán hay muchas cosas. Los recursos naturales no son lo que crea el crecimiento económico. Lo que crea el crecimiento económico es el talento empresarial, es la tecnología, el cambio, el desarrollo tecnológico, al menos desde 1780 hasta ahorita. Lo que pasa es que Andrés Manuel y sus huestes se quedaron en un mundo pre-1780, donde había situaciones, lo que los economistas llamamos pinzas maltusianas, ¿no? De repente ya no podías producir suficiente alimento para una población creciente y entonces tenías grandes catástrofes demográficas. A partir de 1780, un montón de países empezaron a probar que eso no necesariamente era así. Y los recursos naturales no son la razón. En México creemos que esa es la razón. Desafortunadamente, en todas las comidas familiares y en cualquier ámbito social, tú te vas a encontrar gente diciendo, ¿cómo es posible que un país que tiene todo, que tiene petróleo, que tiene mares, que tiene bosque, que tiene selva, tenga estos niveles de pobreza? Bueno, pues es que realmente los recursos naturales no son el secreto de la riqueza. El secreto de la riqueza son buenas inversiones inteligentes y mercados que premien adecuadamente a los dueños de los factores de producción. Si yo tengo capital, necesito un premio por mi capital. Si yo tengo un trabajo altamente especializado, necesito un premio a través del salario para ese trabajo altamente especializado. Aquí pensamos que todo es una cuestión social y que este capitalista malo, que tiene una brillante en la nariz, como lo pintaba Abel Quesada, gordo, con un frac, tiene una fila infinita de gente pobre, así famélica, a la que está golpeando con un látigo y que están poniendo tabiques en una barda sin fin. Realmente ese no es el capitalismo, al menos no el capitalismo moderno. El capitalismo moderno es un capitalismo de innovación, es un capitalismo de cambio tecnológico y bueno, también tristemente un capitalismo donde la captura de la regulación te ayuda enormemente a producir proyectos gigantescos, ¿no?
para el PG es juntar Mérida con Campeche, para Elon Musk es juntar la Tierra con Marte, ¿no? En una de esas hay apuestas mejores que otras, estoy de acuerdo con eso, pero en general Friedrich Hayek, economista liberal que Pablo ha leído mucho y que recomiendo a nuestro auditorio que lea, lo que nos diría es que una economía crece cuando hace inversiones de muy buena calidad y cuando los mercados funcionan bien, cuando hay un premio adecuado para el dueño de las cosas que generan valor. Pero entonces aquí, ¿qué fue lo que pasó, Manuel? O sea, bueno, obviamente esa parte queda clara, ¿no? Y se hicieron malas inversiones chatarra. Sospecho que apuntas desde luego al Tren Maya, a Dos Bocas, ese tipo de cosas. Pero además está el dispendio de la clientela, ¿no? El derroche, el reparto de dinero. Totalmente, que a lo mejor si lo vemos en el contexto de los 9 billones de pesos de presupuesto proyectado para el 2025, medio billón para estárselo dando a los viejitos y a las familias y a los niños que van a la universidad pública y yo qué sé, no es tanta lana. El problema de ese dinero es que sí destruye incentivos, ¿no? Santiago Levy y Carlos Salinas de Gortari y los políticos del neoliberalismo priista habían diseñado las dádivas de manera que por lo menos mandaras los niños a la escuela y que por lo menos los llevaras a una revisión médica de manera que pudieras romper ciertas condiciones duras de la pobreza. Después creamos una institución maravillosa llamada el Coneval, en donde dividían la pobreza por carencias, ¿no? Y entonces encontraban, oye, fíjate que en esta comunidad lo que más les duele es que no hay pisos firmes, ¿no? Los niños comen tierra y se enferman y se mueren, entonces empiezan a poner pisos firmes y realmente logras abatir ciertos tipos de pobreza. Quizás la crítica a esa política social, otra vez entre comillas, neoliberal, es que igual y dejaste a la gente en animación suspendida, ¿no? No, tampoco les diste elementos para mejorar su productividad y para mejorar su ingreso familiar afuera de las dádivas del gobierno. Yo creo que realmente de neoliberal no tenía nada esta política social como se hace en Europa o como se hace en otros lugares del mundo. Pero nuestro éxito es que trató de ser una política social con bases científicas, tratando de romper ciertos círculos duros de pobreza. En el momento en que llega alguien como el señor tabasqueño y dice todo eso está mal y empiezo a repartirlo solamente a la gente que tiene una lealtad hacia mi partido, pues entonces en lugar de construir hacia una erradicación de la pobreza, estás destruyendo otras cosas que son importantes, como la democracia, estás destruyendo otras cosas que son importantes, como la competencia política, como el incentivo de las personas a salir adelante por sí mismas. Creo que esto es muy, muy importante. Les estás dando este discurso terriblemente nocivo, que son pobres porque hay alguien que se está aprovechando de esa pobreza y que los está explotando y los está destruyendo, les está extrayendo una renta. Y no es el caso, ¿no? Un país como México tiene graves problemas de productividad. Es curioso, ¿no? McKinsey & Company hablaba de que éramos un país a 2 velocidades porque tenías una parte informal donde la productividad no crecía y donde la tecnología era como pre-1780, empresas familiares chiquititas, y otro país con empresas altamente productivas y exportadoras. En esa época yo recuerdo haber dicho que en realidad es a 3 velocidades, porque también hay una tercera velocidad, hay una velocidad sindicalista, estatista, que trata de dirigir el desarrollo desde el Estado, desde el gobierno, ¿no? Un poco diciendo esto no se va a desarrollar de ninguna manera a menos que haya políticos que en esa época eran emanados de la revolución, ahora son emanados de Morena, que desarrollen el país, que tengan la voluntad de desarrollar el país. En realidad yo creo que ese es un gran mito, una gran falsedad, y tenemos que entender que nos han mentido durante años con ese tema. Los recursos naturales no nos van a sacar, el Estado no nos va a sacar. Lo único que podría sacarnos de la pobreza es nosotros mismos, ¿no? Que nos dejen hacernos cargo de nuestra pobreza
Y creo que para eso el Estado necesita soltar. Ahora, si es un Estado con una vocación cleptocrática, probablemente desde la Nueva España, ¿no? A lo mejor sí tenían algo de razón los premios Nobel institucionalistas, no solamente los recientes, Acemoglu y Robinson, sino también North, en términos de que hay instituciones que favorecen el desarrollo mientras que otras lo destruyen. Pues aquí en las colonias españolas pasaban muchas cosas buenas, no había esclavitud, por ejemplo, ¿no? Pero también pasaban muchas cosas malas. Ciertos cargos públicos como la recaudación de impuestos del tabaco, del alcohol, se vendían al mejor postor. Ciertos cargos que implicaban un título nobiliario se vendían porque eran muy rentables, ¿no? Y probablemente nos quedamos ahí, ¿no? Simplemente construimos una simulación republicana que soportara esa estructura de extracción de rentas. Pero es algo en lo que tenemos que trabajar. Yo creo que la mitad del trabajo está hecho, el diagnóstico está ahí, ¿no? Sí. Cuando dices que no nos van a sacar los recursos naturales, yo pues inmediatamente sospecho que el gran ogro en la sala es Pemex, ¿no? Estás apuntando un poco a Pemex, ese barril sin fondo. Manuel, pues cuéntanos, ¿qué es lo que pasa? O sea, sigue siendo ese gigante que no rinde, es un agujero negro que absorbe recursos sin fin. Yo pensé que lo de las pensiones del reparto de clientela no era tan bajo, yo pensé que era más alto. Pero entonces, ¿qué es lo que se está comiendo el déficit? ¿Pemex? Y si es Pemex, ¿cómo es que está sangrando a las finanzas públicas, Manuel? Mira, sí, probablemente depende qué metas ahí. Yo creo que una estimación razonable está entre $500 billion y 800,000 millones de pesos, ¿no? Entre 500,000 millones y 800,000 millones de la dádiva clientelar. El problema con Pemex es que pues, tienes que enjuagar de repente pérdidas de 2 billones de pesos, billones, ¿no? Sí. Que digamos, un punto del PIB en este momento es alrededor de 333,000 millones, ¿no? Es como un tercio de billón. Entonces, cuando tengo que enjuagar una pérdida de 3 puntos del PIB o de 6 puntos del PIB, pues ahí está el déficit, ¿no? Yo no soy tan nerd de las finanzas públicas como Juan Pardinas o como Mariana Campos de México Evalúa, pero ellos sí, y afortunadamente escriben, ¿no? Y uno puede leer lo que ellos escriben, ¿no? Y ellos lo que dicen es que claramente se ve que todo el presupuesto que le has metido a esta soberanía energética de México viene de rubros como salud y educación, especialmente salud, ¿no? Que yo creo que pues ese sí es un tema en el que tenemos que pensar, porque estos amigos de la izquierda mexicana piensan que el desarrollo nos los va a dar un negocio de rentas como el petróleo. Esas rentas son altamente variables. No tenemos el petróleo ni más abundante ni más fácil del mundo. No somos Arabia Saudita, no somos Venezuela, ¿no? Y bueno, a ellos les gusta, pues porque además es literalmente sacar dinero de un agujero en la tierra, ¿no? La razón por la cual tienen un déficit fiscal es porque su ambición de gasto es mucho mayor que su capacidad de recaudación y el Estado es malo para sacarle impuestos a las familias, a las empresas e incluso a sus propias empresas, como Pemex, ¿no? Uh-huh. Aquí el tema que nos tenemos que preguntar es quién es el dueño de Pemex, ¿no? Y nosotros siempre hemos pensado que es la empresa de todos los mexicanos, ¿no? Yo siempre le digo a mis amigos pemexianos que tengan muy arriba mi acción de Pemex, ¿no? En el bonche, ¿no? Que ya es importante que me haga justicia la revolución, ¿no? Me dicen, bueno, sí, Manuel, pero es la empresa de todos los mexicanos y jajaja, siempre hay motivo de risa en esto. Pero en realidad el dueño de la empresa, yo diría que al 50% los dueños de la empresa son el sindicato y el político de turno. Un presidente mexicano, cuando gana la elección, recibe un título accionario por el 50% del valor de Pemex y el otro lo tiene el sindicato, ¿no? Y ellos están ahí sacando esta renta de este negocio maravilloso que te permitía sacar en algún momento barriles que costaban en un costo integrado máximo $4 o $5, sacarlos de la tierra y ponerlos en el mercado internacional y que podías vender en $70, $80, $90, $100 incluso, ¿no? No es el caso ya. El petróleo mexicano se ha vuelto complicado y caro. Nuestras reservas
de aguas que no son muy profundas y territoriales adentro del territorio mexicano, que son las fáciles, las de bajo costo, se han ido acabando y entonces ya necesitabas que Pemex tuviera un socio estratégico, que le permitiera hacer exploración a grandes profundidades en el Golfo de México. Y esa es tecnología como, digamos, del nivel de la que necesita Elon Musk para ir a Marte. Hacer un túnel que saque petróleo a 3 kilómetros abajo del mar, bueno, pues es un reto complicado. Acabas de escuchar un preview gratuito de Disidencia, un podcast que se sostiene exclusivamente de sus suscriptores, sin anuncios ni publicidad. Tu apoyo es muy importante. Si quieres escuchar el episodio completo, te invitamos a suscribirte en disidencia.mx. Disidencia.mx. Muchas gracias. Una producción de Dixo.